Recording in progress. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, vamos a dar la bienvenida a este curso. Vemos que ya os estáis conectando las personas poco a poco. Queríamos, antes que nada, pedir disculpas porque hemos enviado dos enlaces. El primero era un enlace incorrecto. Entonces, bueno, quizá alguna de vosotras o vosotros se conecte como panelista, pero ya vamos a ir reorganizando y os vamos a lanzar como asistentes. Nada, bienvenidas y bienvenidos al curso. Ahora os presentaremos un poco más en profundidad de qué va la sesión de hoy, pero bueno, primero que nada explicaros que el formato del seminario, como veis, estáis todas las personas iréis entrando como asistentes, solo para escuchar la ponencia, y en la última media hora, bueno, tenemos ahora en lo que va por delante una horita y media para compartir. Entonces, nuestro ponente de hoy, Diego, que ahora lo presentará Teresa también, hablará, hará su ponencia durante una hora aproximadamente, y la última media hora ya es para un poco dialogar, que hagáis las preguntas sobre lo que os apetezca profundizar, y ahí sí, al levantar la mano, cada una, pues os daremos paso y pasaréis a esta mesa que podréis hacerle la pregunta directamente, ¿no? Ya con la cámara y todo. Entonces, no os preocupéis, ahora no podéis hablar, sí que podéis ir escribiéndole en el chat, nosotras podemos ir recogiendo también las preguntas por escrito, y si no, pues cuando llegue el turno de preguntas, simplemente levantar la mano y os invitaremos a la mesa con nosotras. Bueno, nada, yo no me voy a enrollar mucho. Bueno, yo soy Neus, técnica de proyectos en Mundubat, y me acompaña también Tere, que nos está ayudando a organizar este curso, y Diego, que ahora le presentaremos, que es el ponente de hoy, ¿no? Pero bueno, simplemente para introducir, deciros que este curso, que se compone de 5 seminarios, como habréis visto ya, pues forma parte de un proyecto que llevamos a cabo desde Mundubat, financiado por la Generalitat Valenciana, en este caso, aunque ya hemos visto que, bueno, os habéis inscrito personas de todo el Estado español, incluso del extranjero, ¿no? Lo cual, bueno, pues es un gusto para nosotras. La verdad es que a cuanta más gente llegue mejor, entonces estamos encantadas de ver el éxito que ha tenido, ¿no? Bueno, en este proyecto, ¿no?, del que forma parte el curso, el objetivo principal es promover una mejor comprensión sobre las violaciones de derechos humanos en Palestina, desde una mirada crítica y situada, ¿no? Entonces, desde las diferentes actividades que llevamos a cabo en este proyecto, formativas y de diferentes encuentros, pues básicamente queremos ofrecer herramientas a personas del ámbito de la comunicación, la educación, del sector social y, por supuesto, abierto a todo el mundo, pero especialmente a las personas que trabajan o que, bueno, que tienen de alguna manera bueno, un lugar desde donde comunicar sobre estas cuestiones, pues ofrecer herramientas para cuestionar el relato dominante, ¿no?, que, como ya vemos y veremos hoy, pues suele transmitirse desde una narrativa bélica, ¿no?, centrado en cifras y en la violencia y en la polarización, pero no profundiza en la realidad del contexto. Y queremos con este curso y con el resto de actividades, pues que ayudar a difundir este otro relato, ¿no?, que de verdad ayude a comprender y a movilizar a la gente en defensa de los derechos, ¿no?, del pueblo palestino. Aparte de este curso, ya lo iremos contando, pues también estamos creando un podcast y una aplicación como herramienta educativa para el móvil también. Pero bueno, ahora nos vamos a centrar hoy en el curso, ¿no?, que iniciamos hoy con este seminario. Entonces, nada, para cualquier duda yo también me quedaré por aquí y tendremos tiempo de conversarlo al final. Ya doy paso a Tere, que va a presentar a Diego, así que cuando quieras, Tere. Bueno, pues muchísimas gracias, Neus, por arrancar la sesión. Muchísimas gracias a Diego por estar esta tarde con nosotras, con nosotros. Muchísimas gracias a todas las personas que os habéis apuntado porque, como decía Neus, estamos súper contentas de la maravillosa recepción y aceptación que ha tenido el curso. Creemos que es un momento súper importante, ¿no?, para además acoger este curso. Y nada, y hoy tenemos el primer seminario que, bueno, pues es un placer enorme además tener a una persona como Diego Checa Hidalgo. Muchísimas gracias, Diego. Diego es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Granada, donde además trabaja como profesor e investigador.
Se ha especializado en el estudio de la teoría y la práctica de la acción no violenta y de la gestión internacional de conflictos desde la perspectiva de la historia del tiempo presente, de la historia de las relaciones internacionales y de la investigación para la paz. Su experiencia investigadora le ha llevado a desarrollar proyectos en América Latina, en Oriente Medio y en Europa Meridional. Y bueno, entre sus publicaciones, pues yo creo que una muy importante y muy interesante que os recomiendo muchísimo a todas, si no la conocéis ya, es el libro Comprender Palestina-Israel, estudios pluridisciplinares y decoloniales, de la editorial de la Universidad de Granada, junto a Jorge Ramos. Es un libro indispensable que creo que se entiende fenomenal. Y bueno, yo hasta aquí esta presentación. Os dejo con Diego y como decía Neus, en la última media hora abrimos ahí ese turno de dudas, preguntas, sentires, lo que surja para, bueno, pues para poder hablar un poquito más. Así que bueno, te cedo la palabra, Diego, muchas gracias. Pues muchas gracias a las dos y a Mundo Bat por organizar estos seminarios y por invitarme a participar y acompañaros aquí esta tarde, ¿no? Y también muchas gracias pues, a todas las personas que, bueno, que están dispuestas a sacrificar un poquito de su tiempo, ¿no? Para seguir aprendiendo y sobre todo para entender mejor lo que está ocurriendo en Palestina y para poder comunicarlo también mejor, ¿no? Entonces, bueno, las compañeras me habían pedido que habláramos un poquito esta tarde sobre pues, la historia de Palestina y un poquito fuéramos entendiendo pues, algunos de los conceptos claves, ¿no? Que hoy día están en los medios de comunicación y en muchas conversaciones, ¿no? Pero que a veces pues, nos falta suficiente conocimiento, ¿no? Para entender toda la profundidad de los significados que tienen esos términos, esos conceptos. Y a eso es a lo que voy a intentar dedicarme esta tarde. Me faltará tiempo segurísimo, así que bueno, yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible y luego espero que en el turno de preguntas pues podáis indicarme, ¿no? Dónde queréis que profundice y podamos seguir dialogando sobre esto. Am, vale, yo tengo como cuatro cuestiones, sobre todo sobre las que quiero reflexionar, sobre la colonización, sobre la Nakba, la catástrofe palestina, sobre la ocupación militar, sobre la paz, ¿no? en Palestina. Y en torno a esos conceptos de colonización, Nakba, ocupación, paz, pues vamos a ir desarrollando también algunas cuestiones más, ¿no? Y todo ello, pues, sobre un marco, digamos, o una línea temporal y más o menos cronológica, ¿no? Para ir ubicando los acontecimientos que ocurrían en Palestina, bueno, y la formación de estos procesos y de los conceptos que los etiquetan, ¿no? Así que vamos a empezar, pues, por la primera parte, por la parte de la colonización. Y claro, para hablar de la colonización, pues tenemos que remitirnos a un proceso de muy larga duración que, como ya sabéis, no empezó hace 2 años, en octubre de 2023, sino que la cuestión palestina es mucho más antigua, ¿no? Es una cuestión colonial, es el resultado de la acción colonial de las personas europeas sobre este espacio y sobre las poblaciones que lo habitaban. Y como digo, tenemos muchos hitos, ¿no? Desde la ocupación británica a principios del siglo XX, a la colonización sionista, pues también desde principios del siglo XX y hasta la actualidad, y luego, pues bueno, eventos más recientes, pero que vienen simplemente a reforzar, ¿no? Esas dinámicas coloniales como el bloqueo a Gaza en los últimos tiempos. Lo que tenemos que tener muy claro es que las dinámicas que empiezan a principios del siglo XX son las mismas que continúan hoy día sobre, como he dicho, los territorios de la Palestina histórica y de las personas que lo habitan. Es un proceso donde se ha producido el poblamiento de este territorio por una población exógena de fuera de la Palestina histórica que han venido a ir ocupando partes de este espacio, como digo, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, y donde la población autóctona, la población palestina, representada aquí por los puntos grises, cada vez ha tenido menos acceso a ese territorio, ¿no? Se ha visto desplazada o ha visto limitado su acceso a ese territorio y cada vez una mayor porción de ese territorio ha quedado bajo el control de la población foránea, de la población alóctona.
Estas infografías, por ejemplo, son de Visualizing Palestine, que tiene un material gráfico muy, muy útil, basado todo en fuentes que son verificables y que suelen estar disponibles también para que podáis consultarlas y utilizarlas en los procesos de comunicación. Claro, este proceso de emigración, ¿no? De inmigración de población alóctona al territorio de Palestina viene impulsada por el movimiento sionista, ¿no? A lo largo de este siglo, como veis, son millones las personas de inmigrantes que han venido principalmente de Europa o europeos que habían emigrado a otros territorios y luego emigraron a Palestina y que fundamentalmente pues comparten, o mayoritariamente, ¿no? Comparten la identidad judía, que es a la población a la que llama el movimiento sionista a emigrar a la Palestina histórica. Por contra, a la población autóctona, a la población árabe palestina que habitaba este espacio, pues se ha visto forzada a desplazarse, ¿no? Y vamos viendo cómo esa población local es sustituida o bien mediante la destrucción física de la población local o bien mediante el desplazamiento forzoso, la expulsión, la limpieza étnica, etcétera. Como digo, este proceso empieza a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y tiene continuidad hasta Gaza 2025. Am, a lo largo de todo el siglo, nos encontramos con, digamos, dos procesos paralelos. Uno en el cual ese proceso colonial y esa colonización intenta, por un lado, judaizar el territorio de la Palestina histórica y luego israelizarlo, y al mismo tiempo intenta desarabizarlo o despalestinizarlo, ¿no? Es decir, por un lado intentan que esa población que viene de fuera se vaya instalando ahí, ocupe nuevos espacios, pueda sobrevivir económicamente sobre ese territorio y luego que todas las narrativas y demás expliquen que esa gente tiene el derecho a vivir sobre ese espacio, ¿no? Al mismo tiempo, nos encontramos con unas dinámicas, ¿no? Que tienden a limitar o a desplazar a la población autóctona, que tienden a dificultar incluso la capacidad de desarrollo y de vivir sobre el terreno de la población autóctona y que además les niegan la identidad y les niegan la vinculación a ese terreno, ¿no? Esas son las narrativas al final con las que el movimiento sionista ha tratado, por ejemplo, de negar la existencia de personas palestinas y de negar el movimiento nacional palestino. ¿Para qué? Para negar la necesidad de crear un Estado de Palestina, porque las personas palestinas para el movimiento sionista no existen, son personas árabes y como tal, pues hay otros proyectos nacionales donde se podrían incorporar, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta estas dos dinámicas que, como digo, van a reproducirse pues desde el principio del siglo XX hasta la actualidad, ¿no? Frente a estas dinámicas coloniales, la población palestina y la población autóctona en la Palestina histórica han resistido. A veces con armas, otras veces sin armas, unas veces de manera organizada, otras veces de manera desorganizada. Pero la resistencia a los procesos coloniales en la Palestina histórica se han producido en todas las épocas y se han manifestado en todas las épocas. Si pensamos en principios del siglo XX, en aquel momento la soberanía de este territorio estaba en manos del sultanato otomano, ¿vale? Estamos hablando de los momentos anteriores a la Primera Guerra Mundial. Y el sultanato otomano repartía el espacio, pues, distribuía el espacio, ¿no? En unas categorías administrativas que aquí veis reflejadas en ese mapa, ¿no? Ese espacio, que hoy conocemos como Palestina, pues era esta parte del sultanato otomano, ¿no? Esto es el sultanato otomano, esta parte de aquí, en naranja, y la península de Anatolia es el sultanato otomano justo al inicio de la Primera Guerra Mundial. Marco esa Primera Guerra Mundial como la etapa en la cual esta región del mundo empieza a transformarse, ¿vale? Antes de esta Primera Guerra Mundial, y según los documentos y los censos de población otomanos, la población palestina que habitaba este espacio, pues fijaros, en 1914 se situaba en torno a las 700.000 personas, más o menos, ¿no? Y de ellas, la mayoría, el 80 y tantos por ciento, eran personas árabes musulmanes,
Luego teníamos unas 80.000 personas, en torno al 10%, ¿no? Que van a ser personas árabes cristianas de diferentes confesiones religiosas. Y luego va a haber unas personas judías, en torno al 5% de la población, que son la población judía que habitaba la Palestina histórica en aquel momento. ¿Vale? En 1914, el 5% de la población es una población judía. Cuando llega el año 1939, la colonización británica y la colonización sionista han desplegado o han hecho que esta población judía sobre la Palestina histórica se convierta en más de 400.000 personas, siendo ya el 30% de la población. Eso no se produce por un crecimiento natural de la población, sino por una inmigración de población, como digo, autóctona al territorio. Para que eso ocurra, pues tenemos que atravesar la Primera Guerra Mundial. Una Primera Guerra Mundial donde el sultanato otomano es derrotado por Francia, Reino Unido. Y Francia y Reino Unido desde 1916, ya durante la guerra y en previsión de la derrota otomana, pues empiezan a pensar cómo distribuirse el territorio de lo que conocemos como Oriente Medio, el Masrek, y este territorio, pues como veis, queda dividido en dos partes y franceses y británicos se dividen su espacio de influencia, quedando más o menos la zona de la Palestina histórica bajo la autoridad británica, ¿no? Más o menos. El caso es que los británicos no solamente están negociando con los franceses cómo repartirse este territorio, sino que animan a la población árabe a que se rebelen contra los otomanos a cambio de prometerles, ¿no? El derecho a la autodeterminación y la creación de sus propios estados, ¿no? Y en eso lo recoge Hollywood, ¿no? En la película esta de Lawrence de Arabia, que será conocida por mucha gente. Pero también negocia al mismo tiempo que, bueno, negocia con el movimiento sionista el apoyo de este movimiento al esfuerzo bélico contra los otomanos a cambio de la promesa de la creación de un Estado-nación para el pueblo judío, ¿no? El movimiento sionista es un movimiento político, no es un movimiento religioso, que nace a finales del siglo XIX y que fundamentalmente se alimenta de las ideas y de los movimientos nacionalistas del siglo XIX europeo. Es un movimiento que persigue la creación de un Estado nacional, de un Estado-nación para el pueblo judío, ¿no? Al que bueno, entienden que era un pueblo que estaba perseguido, que no tenía un Estado que le protegiera y buscan dónde crearlo, ¿no? Y al final, pues negocian con los británicos la creación de ese Estado-nación para el pueblo judío en la Palestina histórica. No fue el único sitio que se barajó la Patagonia, Uganda, otros lugares, ¿no? Del mundo. Y finalmente, bueno, sacaron mediante la tengo aquí, la Declaración Balfour, la promesa eh, digamos, el encargado o el máximo responsable de la política exterior británica, le arrancaron el compromiso de que después de la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido apoyaría la creación de ese Estado judío sobre la Palestina histórica. Este movimiento sionista es un movimiento, como os digo, de carácter nacionalista, es un movimiento político que se basa fundamentalmente en dos ideas, ¿no? Una es en la superioridad de un determinado grupo de personas, en este caso las que ellas denominan personas judías, que por diferentes razones consideran que son superiores a otros, o bien porque son el pueblo elegidos y buscan justificación religiosa, o bien porque son ciudadanos blancos y europeos o occidentales y por lo tanto tienen mayores derechos que en su cabeza, ¿no? Tienen mayores derechos que otras personas, son más civilizados, lo que sea. La cuestión del racismo está muy presente y justifica ese racismo, pues que tienen la autoridad o la legitimidad de crear su propio Estado en otro lugar, aunque, bueno, allí vivan otras personas y bueno, llegan incluso a excluirlas, ¿no? De ese Estado. En este sentido, el movimiento no sionista es un movimiento colonial, porque lo que está planteando es la superioridad o están planteando la creación de unas estructuras políticas, económicas, etcétera,
que garanticen la superioridad del grupo que ellos están eligiendo y que establezca unas relaciones de dominación, ¿no? y de subordinación de la población autóctona, en este caso la población palestina. Como digo, este proyecto colonial y las ideas que nutren el movimiento sionista se despliegan, como digo, desde finales del siglo XIX, durante todo el siglo XX y llegan hoy día pues, a influenciar el pensamiento y la práctica política del gobierno del señor Netanyahu. Acaba la Primera Guerra Mundial, efectivamente los británicos ocupan parte de los territorios otomanos y evidentemente aquí tenemos al general Allenby entrando en Jerusalén a principios de diciembre de 1917. Desde el momento en el que los británicos empiezan a controlar el territorio y a colonizarlo, los británicos se enfrentan con la protesta y las resistencias locales que expresan que no quieren la dominación británica y que están en contra de que los británicos permitan la inmigración sionista a Palestina o que puedan pensar en crear un Estado para el movimiento sionista en Palestina. Como digo, tenemos documentadas manifestaciones en contra de estas posibilidades desde el año 1919, pero tenemos también un movimiento nacional palestino que se va organizando, esa población autóctona se organiza políticamente, son conscientes de su identidad diferenciada, construyen un movimiento político para protegerla y, bueno, desarrollan pues, sus congresos nacionales donde las reivindicaciones son el derecho a la autodeterminación, la creación de un Estado propio y, por supuesto, el rechazo al dominio británico y a la posibilidad del dominio sionista, ¿no? Sin embargo, británicos van a permitir que el movimiento sionista siga y continúe a lo largo de todo este periodo enviando población judía de distintas partes del mundo, principalmente de Europa al principio y después también de Estados Unidos, de América, que van a ir emigrando y van a ir fundando aquí, como veis, pequeñas colonias azules. Son las primeras colonias sionistas, esto es a la altura de 1920 ya, durante el mandato británico, que se mezclan, empiezan a surgir entre las poblaciones palestinas, ¿no? que están marcadas aquí con los puntos rojos. Los puntos negros indican lugares, generalmente ciudades, donde convivían población palestina, musulmana, cristiana, con personas judías, digamos, que vivían allí antes de la colonización sionista. Sin embargo, a partir de los años 30, y como os digo ya a la altura de 1939, nos encontramos con que esa inmigración sionista permitida por los británicos y financiada por el movimiento sionista suponen ya el 30% de la población en el territorio de la Palestina histórica. Han pasado del 5% antes de la Primera Guerra Mundial a que la población judía sobre el territorio sea ya más de el 30%, ¿no? Pues 400, en torno a 430.000 personas. El caso es que frente a todo esto, el movimiento nacionalista palestino-árabe pues va a manifestarse, va a hacer huelgas, va a dar actuaciones también, ¿no? y acciones de desobediencia, incluso acabarán también utilizando la lucha armada contra los británicos y contra también las milicias paramilitares sionistas, ¿no? La tensión fue creciendo, ¿no? en la región. Y aquí veis, por ejemplo, imágenes de la gran revuelta árabe que ocurrió pues, al mismo tiempo que la guerra civil en España. En el otro lado del Mediterráneo, mientras aquí teníamos la guerra de España, eh, en el otro lado del Mediterráneo nos encontramos a una población palestina en lucha contra la colonización británica y sionista, ¿no? Estos estas guerrillas y estas resistencias palestinas fueron destruidas y duramente reprimidas por el mandato británico, por la colonización británica. Y, bueno, generó también una situación muy complicada, ¿no? Estamos hablando ya de los años 40, ¿no? Y esto es importante porque la resistencia palestina para los británicos va a estar muy clara y es conocida. Pero también tenemos que conocer otro tipo de resistencia y es la resistencia que el propio movimiento sionista empieza a plantearle a la colonización británica
cuando se dieron cuenta que los británicos no permitían la creación de un Estado propio para el movimiento sionista, ¿no? Lo que después sería el Estado de Israel, ¿no? Ante la imposibilidad de desarrollar ese proyecto colonial sionista, las milicias y los grupos paramilitares sionistas empiezan no solamente a tener como objetivo los grupos y guerrillas palestinos, sino también tienen como objetivo las autoridades británicas y la administración británica en Palestina. Y es muy interesante esto compararlo con los procesos también de resistencia palestinos, ¿no? Porque, claro, si hacemos un salto y nos trasladamos al 7 de octubre de 2023, eh, más o menos estamos todas al tanto de cómo la resistencia del pueblo palestino contra la colonización en Gaza, bueno, es reconocida como tal por una gran parte del sur global, pero luego otra gran parte del mundo apoya las tesis israelíes de que lo que está haciendo Hamas y el resto de grupos de resistencia palestinos es terrorismo, ¿vale? Claro, si vamos a la historia y vemos ese periodo de, como os digo, de los años 40 en la historia de Palestina y de Israel, fijaros, cuando el mandato británico tiene que enfrentarse a las milicias sionistas que llaman a la rebelión contra las autoridades británicas y empiezan a realizar atentados y ataques contra no solamente militares, sino también la administración civil británica, pues evidentemente los británicos van a llamar a esto terrorismo. Y aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Begin, que era el líder de una de los grupos paramilitares sionistas, el Irgun, que en el año 44, ¿no? A partir del año 44, pues ordena estos atentados que se traducen en una barbaridad, como fue el atentado en el Hotel Rey David, aquí en el centro de Jerusalén, y es un lugar además donde era un hotel donde la administración británica tenía situada sus cuarteles generales, ¿no? Allí la mayoría del personal pues era civil y el atentado que ordenó este señor contra el hotel se llevó por delante la vida de 92 personas. En la prensa de Londres se recogía esto al día siguiente y citaban expresamente y mencionaban que este ataque contra los cuarteles generales de la administración británica en Jerusalén se había producido por terroristas judíos. Explícitamente y textualmente los llama así. Claro, la interpretación del movimiento sionista y después de la historia oficial israelí, de los historiadores oficialistas israelíes, ¿no? Que van a legitimar las tesis sionistas, es que estos ataques contra el mandato británico eran ataques anticoloniales, eran ataques contra el mandato británico, la autoridad colonial sobre la Palestina histórica, que les negaba la posibilidad de alcanzar la autodeterminación y la independencia y crear un Estado israelí sobre ese territorio. Entonces, el señor que ordenó ese ataque, que como digo, para los británicos es terrorista, este señor que veis aquí, fue elegido no solamente primer ministro de Israel durante 6 años, sino también fue Nobel de la Paz en el año 78. ¿Por qué os traigo este ejemplo? Pues para que veamos cómo, bueno, determinados conceptos como resistencias y terrorismo están cargados políticamente, y sobre todo el concepto de terrorismo. No existe un concepto sobre el que la comunidad científica, digamos, casi discrepe más, ¿no? El concepto de terrorismo no tiene una única interpretación, hay diferentes maneras de entenderlo y al final, pues es un término cargado políticamente, ¿no? Por contra, es cierto que a lo que ocurrió tanto en Palestina en el año 44, como lo que ha ocurrido en el 2023 o está ocurriendo ahora en el 2025, perfectamente legítimo puede ser también, y probablemente mucho más apropiado, puede ser la utilización de conceptos como resistencias, ¿no? Que por otro lado, la lucha armada y la resistencia armada pues está reconocida como una de las medios por los cuales los pueblos sometidos y los pueblos que sufren de una dominación colonial
pues tienen la legitimidad para poder emplearla en sus procesos de liberación y de autodeterminación, ¿no? Esto no lo decimos, no lo digo yo, no lo dicen los científicos sociales o políticos, lo dice la propia Asamblea General de Naciones Unidas y los acuerdos que se han ido alcanzando desde los años 60 en el contexto de los procesos de descolonización, ¿no? Así que, bueno, es interesante este debate en torno a los conceptos de resistencia al terrorismo, pero es verdad que la interpretación, por ejemplo, del sionismo o del Estado de Israel y de los medios de comunicación, historiadores, etcétera, etcétera, afines, esa narrativa de interpretar nuestras resistencias como resistencias y las resistencias de los dominados como terrorismo es una práctica habitual de las entidades y de los proyectos coloniales. Bueno, el resultado de estas resistencias, tanto palestinas como ya sionistas y de esa comunidad extranjera, ¿no? Extraña que se ha ido asentando en Palestina, llevan a los británicos después de la Segunda Guerra Mundial a decidir que se quieren ir del territorio, ¿no? Y para quitarse el problema de encima, se lo pasan a Naciones Unidas, que se acaba de crear en el año 45, y Naciones Unidas decide que va a otorgar a la comunidad sionista, ¿no? Que se había creado en Palestina los mismos derechos sobre el territorio que la población autóctona. En eso tiene mucho que ver pues, el sentimiento de culpa europeo por el Holocausto y por lo tanto, bueno, pues las cesiones ante el movimiento sionista que se erige como representante del pueblo judío, pero también tiene mucho que ver el propio racismo europeo, que es más sensible a las posiciones políticas que le presentan gente blanca y gente europea, los miembros de este movimiento sionista, que personas árabes, personas a veces también incluso musulmanas, con las cuales hay una mayor distancia cultural, hay un mayor racismo y, y bueno, esto lo viene a definir muy bien Edward Said cuando hablaba del orientalismo, ¿no? Pues los europeos pecan de eso, de entenderse mejor con los representantes del movimiento sionista y finalmente, cuando tienen que negociar cómo se resuelve la cuestión de Palestina, pues se acuerdan dividir el territorio, como veis aquí, en dos partes. Dos partes, una para cada comunidad política, la sionista y la palestina, otorgándoles, como digo, los mismos derechos políticos y la idea era crear una federación o confederación entre los dos países donde compartieran la parte económica y políticamente pues estuvieran divididos, ¿no? El movimiento sionista aceptó este plan de partición que fue votado en Naciones Unidas, en unas Naciones Unidas, fijaros, con 56 países, muy poco representativa del mundo. La mayoría de esos países pues, son europeos y muchos de ellos con colonias, ¿no? Y bueno, el resultado de aquella votación viene a ser, como digo, favorable a las tesis sionistas, se divide el territorio, se le permite la creación del Estado de Israel sobre la parte verde o azul, no sé cómo lo veis en vuestras casas, y se suponía que se iba a crear también un Estado de Palestina en el territorio que veis aquí naranja, ¿no? Aquello no fue aceptado por el nacionalismo palestino, ni siquiera por los nacionalismos árabes, ¿no? Porque se entendía desde el nacionalismo árabe y desde el nacionalismo palestino que esto era una decisión europea, era una decisión colonial sobre el territorio en un momento, 1947, cuando Naciones Unidas ya estaba hablando de empezar el proceso de descolonización y cuando los europeos estaban diciendo, en el caso de Gran Bretaña, que se retiraban de esta región de Oriente Medio, ¿no? Por lo tanto, la interpretación fue por parte del nacionalismo palestino y del nacionalismo árabe de rechazo ante esta situación. Y aquí entramos en lo que la narrativa israelí presenta como la guerra de independencia y la narrativa y los historiadores palestinos presentan como la catástrofe, la Nakba. Durante mucho tiempo, la comunidad internacional se ha creído la narrativa israelí y la narrativa sionista, por las mismas razones por las cuales fueron más favorables a las tesis sionistas durante el plan de partición, ¿no? El caso es que se negó la Nakba palestina y por lo tanto se contó que el proceso mediante el cual se crea el Estado de Israel es un proceso que se prolonga durante el año 48 y en el cual
las milicias del Movimiento Nacional Palestino inician una guerra contra las comunidades sionistas y contra los grupos paramilitares sionistas para impedir la creación del Estado de Israel, y al mismo tiempo los estados árabes vecinos, Líbano, Siria, Jordania, Egipto, inician un ataque militar contra esas comunidades, ¿no?, sionistas que querían crear el Estado de Israel. Como resultado de esa guerra, según las tesis sionistas, las milicias y los grupos paramilitares sionistas van a vencer en esa guerra, van a conseguir ampliar los territorios que originalmente Naciones Unidas les había garantizado para la creación del Estado de Israel, y veis aquí cómo se construye este segundo mapa. Y bueno, al final, el 15 de mayo de 1948, el Estado de Israel se crea sobre los territorios ocupados por las milicias sionistas, y los territorios controlados por los ejércitos árabes de Jordania, que ocuparán sus ejércitos Cisjordania y Jerusalén Oriental, y Egipto, los egipcios controlarán la Franja de Gaza, pues impiden que el Estado de Israel se cree sobre la totalidad de la Palestina histórica. Por lo tanto, en el 15 de mayo de 1948 se crea el Estado de Israel, y la única parte de la Palestina histórica que no queda dentro de ese Estado es la ocupada por por Jordania y por Egipto. En este proceso quedaba una cosa sin explicar demasiado bien, ¿vale? Y os voy a presentar este mapa. En el año 48, a principios, se documenta que hay personas palestinas que viven en todos estos lugares que aparecen aquí con puntitos numerados. Las fuentes israelíes cifran estos puntitos en más de 400. Las fuentes palestinas nos los cifran en más de 600. ¿Qué indican esos puntitos? Poblaciones palestinas que existen en el año 48 y que en el año 49 están deshabitadas. La interpretación que hace la historiografía israelí y sionista, y que exportan al mundo occidental, es: esta gente que vivía aquí, que eran personas palestinas, eran personas árabes, decidieron durante la guerra del 48 irse a los países vecinos o a los territorios controlados por los ejércitos árabes, y se fueron de manera voluntaria. Lo que nos dicen los historiadores palestinos y lo que nos dice la población palestina que vivió esos procesos es que ellos fueron expulsados. Ellos sufrieron unos procesos y unas dinámicas tan violentas que se vieron obligados y forzados a irse. Fue desplazamiento forzoso. Hace 30 años, 35 años más o menos, los historiadores israelíes empezaron más críticos, ¿no?, con la historia oficial sionista, empezaron a encontrar pruebas en los archivos de que en realidad este proceso no había sido un proceso de desplazamiento natural o que la gente se fuera voluntariamente, no. Había planes militares diseñados para expulsar y realizar una limpieza étnica de ese territorio. ¿Por qué? Pues muy sencillamente porque el Estado de Israel, que se crea como resultado del proyecto de colonización sionista, se crea como un Estado-nación solo para el pueblo judío. ¿Qué sobra ahí? Todas las personas que no eran judías. ¿Cómo se les obliga a irse? Expulsándoles, con violencia, aprovechando que había un conflicto armado. Y eso está perfectamente documentado, por ejemplo, en el libro de Ilan Pappé, La limpieza étnica de Palestina, lo podéis encontrar en castellano, pero también como digo, en los trabajos de los historiadores israelíes como Nur Masalha, ¿no? El resultado de esta limpieza étnica, que la población palestina conoce como la Nakba, como la catástrofe, es la expulsión de la mitad de la población autóctona de la Palestina histórica. 750.000, 800.000 personas más o menos palestinas fueron obligadas a desplazarse de esos territorios, a encontrar refugio en otros estados árabes o en los territorios de Cisjordania y la Franja de Gaza, que eran controlados por Jordania y por Egipto, ¿vale? Estas imágenes que veis aquí son de aquellos procesos, y aquí veis, por ejemplo, el estado de algunos de estos pueblos que hoy día parecen ruinas medievales o de algún momento de la historia medieval de la región, pero que en realidad responden a esos procesos de extrema violencia y de genocidio, ¿no?, que van a ocurrir en mitad del siglo XX.
Por lo tanto, cuando asistimos a dinámicas similares en la Franja de Gaza en los últimos 2 años, eh, no es más que otro episodio de estas violencias coloniales que el movimiento sionista y el proyecto colonial sionista han desplegado en la región desde, como digo, principios del siglo XX. Lo que ocurre es que muchas veces las violencias coloniales pues, aumentan de intensidad o disminuyen. La Nakba o el genocidio de Gaza ahora son ejemplos de esos momentos de máxima intensidad de las violencias, ¿no? Lo que no quiere decir que durante el resto del tiempo también se manifiesten y se desplieguen el mismo tipo de violencias y os puedo garantizar que encontramos ese despliegue en múltiples evidencias a lo largo de todo el siglo XX. Este es el origen de la población refugiada palestina, que, claro, aquí nos encontramos con una situación interesante. El, el proyecto colonial sionista quiere apropiarse de todo el espacio de la Palestina histórica, pretende para crear un Estado como el Estado de Israel, eh, para que sea un Estado-nación solamente para un determinado grupo de población. El resto no cabe. Entonces hay que echarlos forzosamente o hay que negarles la existencia. ¿Cómo se les niega la existencia? Diciendo que estas personas no son palestinas, son personas árabes. Y que, por ejemplo, estas personas refugiadas, pues como ya ha pasado tanto tiempo desde que se convirtieron en personas refugiadas, pues deberían de integrarse en los países árabes, porque son en realidad personas árabes. Palestina no existe para el movimiento sionista y para, como digo, esas posiciones, ¿no? Entonces, si Palestina no existe, o si las personas palestinas no existen, digamos mejor dicho, ¿no? Si las personas palestinas no existen, pues no hay necesidad de crear un Estado de Palestina. Y para quitarse el problema de las personas refugiadas, porque no olvidemos que las personas refugiadas tienen derechos, y las personas refugiadas, el primer derecho que tienen es el de poder retornar en algún momento a sus hogares una vez que la guerra termine. Pues no solamente Israel les ha negado esa posibilidad y ha hecho leyes para evitar que estas personas refugiadas puedan retornar de manera legal a sus hogares que hoy día, pues en muchos casos, están dentro del Estado de Israel, sino es que además ha intentado, como os decía antes, negarles la identidad palestina, ¿no? Y todo su ataque hoy día contra la UNRWA, ya sean ataques físicos, como hemos visto que la UNRWA ha sido especialmente atacada en Gaza, ¿no? Las escuelas, los hospitales, las clínicas, es un ataque contra las personas refugiadas, es un ataque para destruir todas las herramientas que tienen de ayuda a esas personas refugiadas para poder sobrevivir, ¿no? La idea es destruir esta población y que no pueda nunca intentar volver o tener ascendencia, ¿no?, sobre el territorio sobre lo que se ha construido Israel, ¿no? Bueno, esto da para hablar también mucho. Es interesante que veamos un poco que si pensamos en población palestina hoy, estamos hablando de en torno a 11 millones de personas, ¿no? 10 millones y medio, 11 millones de personas, de las cuales más de la mitad tienen pues una condición de refugiados, ¿no? Y la mayoría reconocido oficialmente y demás. Estas personas palestinas, tenemos una parte de ellas que viven en Cisjordania, en Jerusalén Oriental y en la Franja de Gaza, y estamos hablando de en torno a 5 millones y medio de personas. De estas 5 millones y medio de personas, refugiadas, personas refugiadas y descendientes de refugiadas de la Nakba, están en torno a 2 millones y medio. O sea, la mitad casi de la población de la Franja de Gaza, antes del 2023, eran personas refugiadas de otras partes de Palestina que en el año 48 emigraron o se vieron desplazados forzosamente a la Franja de Gaza. Hoy día, ellos más sus descendientes estaban en torno a cerca de 1 millón de personas en la Franja de Gaza. Además, además de esta población en Cisjordania y en Jerusalén Oriental, nos encontramos ya con una población de cerca de 800.000 personas colonas, ¿no? Pero volviendo a la población palestina, en los países árabes nos encontramos que hay 3 millones y medio de personas refugiadas palestinas, sobre todo en Jordania, en Siria y en Líbano, campamentos de refugiados y convertidos en pequeñas ciudades, ¿no? Y dentro del Estado de Israel nos encontramos con en torno al 18-20% de la población, estamos hablando de 1.700.000, 2 millones más o menos, de personas
palestinas que sobrevivieron a la Nakba y que las milicias sionistas no fueron capaces de expulsar, ¿no? Y es parte de la población hoy día del Estado de Israel, a la cual Israel no reconoce como palestinas, y de hecho oficialmente los documentos oficiales, en sus documentos de identidad, etcétera, siempre aparecen como ciudadanas árabes de Israel. Como digo, con esa intencionalidad israelí de negar la identidad palestina, ¿no? Como digo, si no hay personas palestinas, la cuestión palestina y el problema de Palestina desaparece. Aquí veis los campamentos de refugiados en los distintos lugares, ¿no? Esto, por ejemplo, en UNRWA tenéis mapas y documentación suficiente para poder. Y esto es una imagen de un campamento de refugiados, por ejemplo, en Nablus, uno de los primeros que se establecieron en el 48, en el centro de la ciudad, ¿no? Hoy de Nablus, en Cisjordania, ¿no? Este es el campamento número 1. Bueno, no voy a pararme más en las personas refugiadas. Claro, este proceso de desposesión, de expulsión de población palestina y de sustitución por población alóctona, esos emigrantes sionistas, ¿no? Mayoritariamente judíos, pues va a tener otro episodio importante en el año 67. En el año 67 se produce un nuevo evento muy violento, ¿no? La Nakba, el revés para las personas palestinas, y es el momento en el que Israel se expande desde las fronteras del año 48 hasta ocupar la totalidad de la Palestina histórica, ocupando Cisjordania, Jerusalén Este y también la Franja de Gaza. Se llevan a cabo nuevas expulsiones de población autóctona palestina y desde entonces esos territorios quedan controlados por el Estado de Israel e impone una administración militar y una ocupación militar. Y aquí es donde hablamos ya también de ocupación militar, ¿no? Entonces aquí vemos el proceso del año 67. Israel, la parte naranja, se expande hasta ocupar el resto de la Palestina histórica y con eso no le basta. Se llega a expandir también por otros territorios árabes, como los Altos del Golán sirios, o que ocupa hasta el día de hoy, o el Sinaí egipcio, del cual se retiró en el año 79. La idea es que en función de esas premisas que, digamos, caracterizan al movimiento sionista, que como os decía era un movimiento racista, colonial, supremacista, pues ese colonialismo no solamente, digamos, que afecta a las personas palestinas, sino que el proyecto colonial israelí se expande por otras regiones de Oriente Medio, ¿no? A día de hoy, como hemos visto, no solamente controla los altos del Golán sirios desde 1967, sino que en el último año hemos visto cómo ha conquistado nuevos territorios en esta zona, en Siria, ha ocupado de nuevo territorios en el sur del Líbano y los sigue controlando, y por lo tanto, bueno, es un proyecto que recurrentemente, ¿no? Tiende a desbordarse de las fronteras del año 48 y llegar más allá de ellas, ocupando distintos territorios árabes. El caso es que los territorios palestinos que ocupará en el año 67 nunca los va a devolver y sobre ellos, como he dicho, establece una administración militar y una ocupación militar. ¿Qué significa una ocupación militar? No solo significa que los soldados y la policía israelí controlan el territorio y establecen checkpoints y controles que dificultan la libertad de movimientos de la población, sino que también les impone una legislación y sobre todo les impone unas autoridades militares. Por ejemplo, cuando las personas palestinas se enfrentan a la administración israelí, lo que se van a encontrar detrás de ella es a militares. Entonces, si un palestino o una palestina tienen un problema y les llevan a un tribunal israelí, los tribunales que juzgan a las personas palestinas en Cisjordania y en la Franja de Gaza son tribunales militares. Y la ley que se les aplica a estas personas son leyes militares, con todo lo que eso implica, ¿no? De excepcionalidad, de no respeto de derechos y garantías básicas, etcétera, etcétera. Eso es lo que enfrenta a la población palestina que habita estos lugares, Cisjordania y la Franja de Gaza, desde el año 67. Jerusalén Oriental va a ser un poquito diferente, porque en Jerusalén Oriental se empiezan a aplicar las leyes israelíes, las civiles, y las mismas leyes que se aplican en el resto del Estado de Israel, a partir del año 1980, cuando Israel decide que Jerusalén, la parte oriental ocupada y la parte
la parte occidental, la que controla desde el año 48, se van a unificar y van a ser la capital del Estado de Israel. Eso es un acto ilegal y va en contra del derecho internacional. ¿Por qué? Porque cuando Israel ocupa el resto de la Palestina histórica en el año 48, está realizando una agresión militar. Eso es un crimen internacional que Naciones Unidas en el año 67 condena, que le piden a través de la resolución 242 que devuelva ese territorio o bien a las personas palestinas o a los países que lo estaban ocupando anteriormente, y le niegan, digamos, el derecho de Israel a ocupar ese espacio legalmente. Por lo tanto, desde entonces, la no devolución de esos territorios a las personas palestinas, ¿no?, y a las autoridades palestinas supone bueno, la continuación de un régimen militar al cual Naciones Unidas le ha pedido que se termine, ¿no? Bajo esa dominación militar, en Gaza y en Cisjordania se debería de aplicar el derecho internacional humanitario. Un derecho internacional humanitario que prohíbe dos cosas de manera muy clara. Por un lado, que la potencia ocupante, en este caso Israel, desplace a la población autóctona. Eso está prohibido. Y aquí os he dado cifras de la cantidad de personas palestinas que van a ser expulsadas de Cisjordania y de Gaza desde 1967 hasta 1986, que estalla la intifada palestina, ¿no? Pero es que en ese mismo periodo Israel empieza a llevar a Cisjordania a cientos de miles de colonos israelíes a Cisjordania, ¿no? Eso es un crimen de guerra también, el que la potencia ocupante desplace población o implante población de su territorio en el territorio ocupado. Ante estos hechos y ante la continuación o la profundización de la dominación israelí y sionista sobre la Palestina histórica, sobre su población, pues las personas palestinas han seguido protestando y quejándose y tratando de resistir esa colonización, ¿no?, y la ocupación militar. Entonces aquí tenemos un ejemplo de ello, la primera intifada en los años del 87 al 90, 91, donde en este caso, de manera fundamentalmente sin armas, ¿no?, la población palestina se enfrentará a la brutalidad de la ocupación militar, ¿no?, de manera directa. Y ahora nos toca, digamos, hablar de paces, ¿no?, antes de que terminemos. Y la paz en Palestina viene enmarcada, sobre todo, o viene pensada desde la comunidad internacional bajo la idea de lo que conocemos como la solución de los dos estados, ¿vale? Esto es lo que se inició en el proceso de Oslo y es lo que en los últimos meses y en las últimas semanas no paramos de escuchar en los medios de comunicación, ¿no? Lo hemos visto en Naciones Unidas cuando respaldan la Declaración de Nueva York, mayoritariamente la Asamblea General de Naciones Unidas respalda la estatalidad de Palestina, pero también la idea de que para resolver la cuestión palestina hay que crear dos estados simétricos, digamos, ¿no? Un Estado del de Israel, que ya existe, y habría que crear un Estado palestino para solucionar esto, ¿no? El caso es que las ideas en torno a la solución de los dos estados, como el modelo de construir paz en Palestina, están muy vinculadas a una idea, a una manera de construir paz muy determinada, ¿no?, que es la idea de la construcción de paz liberal. Cuando se está pensando en construir paz en Palestina, se está pensando precisamente en construir un sistema político y económico basado en el liberalismo, basado en un sistema político que sea democrático, instituciones democráticas, representativas, respeto de derechos humanos, del Estado de Derecho, etcétera, etcétera, y en unas instituciones también económicas que garanticen la economía de mercado y el desarrollo y el despliegue del capitalismo. Esto responde, no tenemos mucho tiempo para explicarlo, pero responde a una de las maneras de entender cómo se construye paz en el mundo. Hay muchas más maneras, ¿vale? Pero esta es, digamos, la manera en la que la comunidad internacional desde los años 90 lleva, sobre todo, abanderando para crear condiciones y situaciones de paz en contextos de conflicto armado, ¿vale? Entonces, el modelo, la receta para construir paz después de una guerra civil o de una guerra es apostar por la construcción de instituciones liberales, ¿no? Y tenemos un ejemplo de ello. El proceso de Oslo en Palestina responde
a esta naturaleza, ¿no? Am, Como digo, hay muchas más maneras de construir esa paz dependiendo de las tradiciones políticas, ideológicas que tengamos, ¿no? Pero atendiendo a esto de la paz liberal, eh, esto ha recibido muchas críticas, ¿no? Precisamente por cuestiones que se han demostrado fallidas, ¿no? Como en Palestina. Porque claro, esta manera de construir paz se basa en la idea de que las democracias son más pacíficas que regímenes autoritarios. Entonces, a partir de ahí, piensan que para crear paz en lugares, como digo, de conflicto armado, pues debería de animarse a que en esos estados y en esos lugares se creen democracias, ¿no? Por diferentes razones, las democracias se consideran que resuelven los conflictos internos de manera pacífica, mejor que otros sistemas, y también que entre ellas las democracias no se hacen las guerras, ¿no? Entonces, tener un sistema democrático en Palestina significa que no se haría la guerra con Israel, ¿no? Esa es la idea, básicamente. Entonces, bueno, claro, aquí esto se apoya en unas ideas muy claras, pero tiene una crítica también muy importante, y es que esto se impone a las poblaciones locales. Ahora mismo, si vemos Gaza, se está diciendo que jamás no puede ser parte de un gobierno de la Franja de Gaza. Está excluido de partida de el acceso a la gobernanza en Gaza. Ah, bueno, si estamos construyendo unas instituciones democráticas, por favor, no nos olvidemos de que el partido más votado en las últimas elecciones legislativas de Palestina fue Hamás. Entonces, ¿por qué se le aparta de la gobernanza en Gaza? Por una decisión externa a la población palestina. Eso es un problema, porque eso va a generar siempre resistencias locales. Y luego, otra de las críticas que se suele hacer es que quizá, y en una gran parte, este modelo de construcción de paz liberal en distintas partes del mundo, y en concreto también en Palestina, lo que sirve es a unas agencias, a unas agendas externas, bueno, vinculadas pues, a los intereses nacionales, a lo mejor de Estados Unidos, o de la Unión Europea, o de los países árabes, pero no responden a las necesidades de la población palestina en gran medida, ¿vale? En este caso. Em, Os voy a poner el ejemplo del proceso de Oslo para que podamos entender esto, ¿no? Como digo, estoy en la última fase de los conceptos que os quería explicar y que el último tenía que ver con la paz, ¿no? Y creo que también vinculado a esto, explicar la idea de la solución de los dos estados también es importante. Entonces, cuando se plantea esa idea en Oslo, los representantes del Movimiento Nacional Palestino, la OLP en aquel momento, con el partido político más importante, ¿no? Fatah a la cabeza y con Yasser Arafat su líder ahí, van a aceptar entrar a negociar bajo las premisas de esta paz liberal. Y es importante el reconocimiento que se hace Israel y la OLP en aquel momento, porque hasta ese momento pues, no se reconocían y tanto la OLP pues, quería la destrucción de Israel como Israel no reconocía al pueblo palestino ni a sus representantes, ¿no? Entonces, en un primer momento, la OLP reconoce y el Movimiento Nacional Palestino al que representa reconocen que el Estado de Israel tiene derecho a existir y le reconocen, por tanto, las fronteras del año 1948. Esto es una renuncia histórica importante del nacionalismo palestino que a cambio de intentar construir su propio Estado-nación, reconocen que el proyecto colonial se asiente en una gran parte de la Palestina histórica, ¿vale? Por lo tanto, la OLP y el nacionalismo palestino, la mayoría, reconocen las fronteras del año 48, las que la comunidad internacional reconoce. Y en sus relaciones con el Estado de Israel, la OLP y el nacionalismo representando al nacionalismo palestino, acepta que en sus relaciones con Israel no van a volver a utilizar la violencia ni la lucha armada. Van a hacerlo a través de negociaciones pacíficas y otros mecanismos. Vale. A cambio de eso, Israel reconoce que el pueblo palestino existe y que la OLP es su representante y acepta la creación de una entidad que fue la Autoridad Palestina, que se proyecta como una autonomía como las que conocemos en el Estado español, pero que parecía que podía ser el embrión de un Estado-nación para el pueblo palestino. El caso es que aquella autonomía
va a permitir que las autoridades palestinas, digamos que controlen un poco la zona de las ciudades y las áreas más pobladas de Cisjordania y de la Franja de Gaza, que tengan competencias en educación, sanidad, cosas así, y que esta autoridad palestina tenga una cierta legitimidad democrática y que, bueno, se desarrollen elecciones legislativas para que el Parlamento palestino, el Consejo palestino, pues sea representativo, ¿no? Y que tenga capacidad legislativa en las competencias que tenía. No se firman acuerdos sobre la población refugiada, que era una parte importante del conjunto de la población palestina y una parte importante de los representados por el Movimiento Nacional Palestino, se suponía. No se llega a un acuerdo de qué hacer con la población colona en los territorios del año 67, en los conquistados del año 67, en Cisjordania, Jerusalén Este y en la Franja de Gaza. Y aquí estamos hablando ya de unos 350.000 colonos a la altura de 1993. Y tampoco se habla de Jerusalén Este, ¿no? Jerusalén Este, Israel se niega a que sea la capital del Estado de Palestina y el nacionalismo palestino defiende justo lo contrario, ¿no? Entonces, esto fueron cuestiones sobre las que no se plantearon, no se pusieron encima de la mesa porque no había acuerdos de ningún tipo, ¿no? El resultado es que, a pesar de todo esto, el 71% de la Cisjordania ocupada militarmente queda bajo control de Israel, sigue quedando bajo control de Israel, no está bajo control de la Autoridad Nacional Palestina, pero da igual, porque en el 29% restante Israel se permite entrar e intervenir cada vez que quiere, ¿no? Con su administración militar, con sus autoridades, etc. Bueno, las fronteras de Cisjordania, de Gaza, quedan bajo control israelí, no hay soberanía palestina sobre el territorio, sobre las fronteras, la economía queda completamente subordinada a la israelí. Y esto al final es interpretado por la población palestina y parte de sus representantes políticos como una profundización de la colonización. La colonización no se detiene por el proceso de Oslo. Al contrario, se profundiza. Y se profundiza porque, fijaros, desde el año 93, que empieza el proceso de Oslo, aquí vemos una cifra, ¿no? Y aquí vemos, da igual, desde el año 2000, ¿no? Esta es la población en Cisjordania, ¿vale? Pues vamos a ver cómo en Cisjordania la población colona, desde el año 93, no deja de crecer, a pesar de que desde el gobierno israelí hablaban de paz. Pero las dinámicas coloniales de seguir enviando colonos a ese espacio no se frenan, ni en Cisjordania ni en Jerusalén Oriental. Vale, ¿qué significa esto? Pues que en los siguientes 25 años, desde el año 93, la población colona en estos espacios se ha duplicado, ¿vale? Con lo cual, digamos que se contradice la idea de construir paz en la región, pero al mismo tiempo mantener unas dinámicas de colonización que expropian tierras a la población palestina, ¿no? Aquí veis cómo esas colonias se van estableciendo entre los territorios administrados por la autoridad palestina. Todos los puntitos morados representan esos espacios poblados por colonos israelíes que están ubicados estratégicamente para separar las ciudades y los territorios controlados por la Autoridad Nacional Palestina, que no puede ejercer el control sobre un territorio que tenga continuidad, ¿no? entre todo el territorio. Aquí veis el ejemplo un poco de Cisjordania a través de los mapas de Naciones Unidas, que son muy buenos para esto, ¿no? La Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en Palestina tiene una muy buena documentación gráfica del espacio, ¿no? De los mapas de la región actualizados y es una gran fuente de información también. Pero es que también Israel va a continuar en estos años creando una realidad sobre el terreno que dificulta la creación de un Estado de Palestina, incluso sobre esa Palestina, digamos, de mínimos, ¿no? Una Palestina amputada a los territorios del año 67, ¿no? A las fronteras del año 67. Imagino que esta imagen del muro pues os es conocida, ¿no? Si no, está otras parecidas. Pero fijaros, es una manera de crear realidades sobre el terreno, porque según los datos de Naciones Unidas, el muro que se supone que separa Cisjordania de Israel y que Israel crea como medida preventiva de posibles ataques
palestinos contra territorio israelí, el muro recorre durante los más de 700 kilómetros de longitud, el 85% de su recorrido va por el interior de Cisjordania. ¿Qué significa eso? Fijaros, el muro va siempre por el interior. Va por el interior. ¿Qué significa eso? Pues que hay una parte de Cisjordania, la más exterior, que queda del lado israelí del muro, es decir, está separada del resto de Cisjordania por el muro. Y eso es una manera de facto de apropiarse, de anexionarse más parte de Cisjordania en caso de que finalmente se llegue a algún tipo de acuerdo para la creación de un Estado palestino sobre este espacio, ¿no? Sobre este territorio. Y luego tenemos otro elemento y es el apartheid. Israel, otra de las violencias coloniales que va a desarrollar es una violencia de carácter estructural que significa o que implica que la población palestina que está controlada por Israel tiene menos derechos y privilegios que la población judía. Eso ocurre tanto del territorio israelí, vamos, del territorio del Estado de Israel, como en los territorios ocupados en el 67, porque en las colonias donde viven ciudadanos israelíes se aplica, por ejemplo, la legislación israelí. Mientras que en el resto de Cisjordania se aplica la legislación militar, que aplica a la población palestina. Entonces, los palestinos en Cisjordania y las palestinas viven bajo un régimen militar, mientras que los colonos israelíes en Cisjordania viven bajo las leyes civiles israelíes. La población palestina que vive en Jerusalén y la población palestina que vive en el Estado de Israel sufren también una discriminación sistemática y unas políticas a veces de manera abierta y mediante leyes y otras veces simplemente a través de políticas y prácticas de discriminación. Pero, por ejemplo, Adallah, que es una ONG israelí, ha identificado hasta más de 60 leyes en Israel que discriminan a la población que no es judía. Significa que hay unos ciudadanos de primera y unos ciudadanos de segunda. Eso es lo mismo que ocurría en Sudáfrica, en la Sudáfrica del apartheid, donde la población blanca tenía más derechos por las leyes y por las políticas de su gobierno que el resto de la población negra. Aquí, en el caso de Palestina, pues el resto de la población palestina. Como digo, más de 60 leyes discriminatorias. Eso mientras se habla de paz, ¿no? Unas violencias que expropian territorio palestino, unas violencias que matan, que desplazan a población, que siguen ese desplazamiento de población, y unas violencias que discriminan y que, bueno, generan una situación de desigualdad muy, muy grande, ¿no? Y discriminación en un país que se declara democrático, ¿no? Por eso cuando cuestionamos la naturaleza democrática del Estado de Israel, lo hacemos en base no a que celebren o no celebren elecciones, sino a que no otorgan los mismos derechos a toda la población y los discriminan por una cuestión étnica, racial, etcétera, o religiosa. El caso es que ante la continuación de la colonización, del desplazamiento y de las violencias, la población palestina sigue resistiendo. Y eso es lo que hemos visto en Gaza. ¿Vale? Eh, vale, creo que ya estoy en la última parte del tiempo que tengo, ¿vale? Entonces voy a intentar dar unas pinceladas para contextualizar la situación de Gaza en los últimos 2 años, ¿no? Cuando esta situación de la paz de Oslo fracasa, porque la población palestina, la mayoría de la población palestina, no entiende que eso sea paz, esa población palestina empieza a apoyar a los grupos políticos palestinos que están en contra de Oslo. Evidentemente, la Autoridad Nacional Palestina y el gobierno que la controla y el partido principal que la respalda, que es Fatah, son bastante tolerantes con la paz de Oslo y, bueno, aunque se lleven mejor o peor con Israel, no rechazan de plano las bases de Oslo, ¿no? Sin embargo, hay otros grupos políticos y una gran parte de la sociedad palestina que dice que en Oslo les han engañado, y ahí vamos desde intelectuales como Edward Said, un tipo súper respetado internacionalmente, hasta actores políticos como Hamas y otros. Pero identifican que la paz de Oslo y el modelo de resolver la cuestión palestina les viene impuesto por la comunidad internacional, que
lo único que garantiza es la profundización de la colonización israelí y que es una paz sin justicia y que perpetúa la violencia contra la población palestina. Por lo tanto, hay un rechazo desde Palestina hacia eso. ¿Quién apoya esto? Evidentemente Israel, pero también una mayoría de la comunidad internacional, que entiende que esta solución de los dos estados, basado en un modelo de paz liberal, es el único camino para resolver la cuestión de Palestina. No prestan atención ni a la persistencia de la ocupación militar o de la colonización. Y invierte desde el año 93 hasta hoy una cantidad de capital político y económico inmensa. Fijaros, Palestina desde hace muchos años es país prioritario de la cooperación española. La cooperación española ha invertido en Palestina per cápita 4 veces más de lo que ha invertido en Colombia en los últimos 20 años, per cápita. Y eso es el caso de España. Imaginad a nivel de la Unión Europea o incluso del propio Estados Unidos. La cantidad de dinero que se ha canalizado hacia Palestina e Israel para apuntalar la solución de los dos estados es inmensa. Y también es la única apuesta política que ha existido desde la comunidad internacional para la solución, digamos, de este problema. Por lo tanto, no nos puede sorprender que cuando sale el plan de Trump o cuando se habla de la Declaración de Nueva York, las bases sean los dos estados y la paz liberal. En este contexto, las disidencias o las resistencias hacia la paz liberal y hacia Oslo son castigadas. Y el ejemplo es Hamas. Hamas ganará las elecciones legislativas de 2006. Hamas no se le dejará gobernar porque representa la oposición a Oslo. Y reivindica, y este es el punto que no se acepta tampoco, el derecho a la resistencia armada frente a la potencia colonial. Hamas tiene una ideología que entiende que ellos son un movimiento anticolonial y en base a eso tienen la legitimidad para utilizar la lucha armada. Esto lo niega la comunidad internacional, Israel, incluso se lo niega el partido de, digamos, el otro partido mayoritario en Palestina, Fatah, que controlaba la Autoridad Nacional Palestina. No reconocen los resultados de las elecciones y a partir de ahí, bueno, pues se genera un proceso que criminaliza a Hamas, que no le deja gobernar y la comunidad internacional simplemente se dedican a favorecer al gobierno de Ramallah en Cisjordania, encabezado por Fatah, ¿no? Eso es lo mismo que se está proponiendo ahora para la Franja de Gaza, cuando en el plan de Trump se especifica, o en la Declaración de Nueva York, se especifica que jamás no tendrá parte en la gobernanza de la Franja de Gaza. Y bueno, los 18 años de bloqueo de la Franja de Gaza tenemos que interpretarlos como un castigo colectivo a esa población palestina que ha votado o que apoya mayoritariamente las resistencias ante la colonización y ante Hamas, ¿no? Aquí podríamos seguir hablando mucho al respecto, pero ya me he comido parte del tiempo que debería ser vuestro para las preguntas, así que me detengo aquí y os doy las gracias a todas las personas que habéis estado aquí acompañándonos y escuchándome por el rollo que os acabo de soltar, ¿no? Quedo a vuestra disposición. No, Diego, muchísimas gracias. Nada de rollo. Guau, cuánta claridad, cuántos datos, qué bien estructurados, organizados. La verdad que yo creo que incluso las personas que hemos leído mucho y estudiado mucho, vamos, hemos aprendido, estoy convencidísima. No sé si ahora en este turno, bueno, nos quedan todavía 15 minutos, o sea que yo creo que todavía se puede, como tú decías, apuntar algo más. Si tenéis, por favor, cualquier duda, pregunta, intervención, pues no dudéis en pedir el turno de palabra y os damos paso para ello. Vale, veo que Julián... Sí, Hola, no sé si se me escucha ahora mismo. sí, se te escucha bien, Julián. Vale, bueno, la cámara no aparece, pero bueno, da igual. Mi duda es con respecto al principio, es decir, justo después de la Primera Guerra Mundial, creo que era, cuando hacen la repartición de territorio entre los británicos y los franceses,
En el mapa, al menos en el que se ha compartido, aparecía como excluida la región de Gaza. Entonces, no entiendo si quedaba excluida de esa repartición, porque también se cita al Imperio Otomano, pero no he terminado de entender, más allá de que se firman por determinados intereses con los sionistas y demás para intervenir en esa zona, no he terminado de entender la repartición de esa zona. Es decir, por lo que se ha visto, quedaría dentro de la zona británica. Así, ahí por ejemplo, quedaría a la altura de lo que es la zona británica, pero está excluida. No he entendido Sí que es algo exógeno a la propia Vale, no, Palestina. no, te comento. La idea de los británicos y de los franceses es repartirse el territorio, ¿no? Con una zona que controlarían directamente y luego una segunda zona, la A y la B que llaman ellos, que controlarían de manera un poquito más indirecta, ¿vale? El caso es que para Palestina se establecía la posibilidad de que quedara, sobre todo Jerusalén, y los santos lugares, pues estaban pensando en Nazaret y algún otro lugar, bajo un control internacional. Internacional básicamente es que Francia, Gran Bretaña y a lo mejor invitando también al Imperio Ruso si ganaban la guerra y seguía con ellos, pues controlarían ese espacio, ¿no? Pero la mitad de Palestina, por lo menos, quedaba bajo control británico, como ves aquí, ¿no? Entonces, bueno, aquí el trazo de las líneas puede ser más grueso, ¿vale? Pero la idea era esa. Lo que ocurre es que cuando acaba la guerra, los que quedan controlándose este territorio son los británicos. Y luego ocurre otra cosa, y es que los británicos y los franceses, para legitimar su control sobre este espacio, acuden a la Sociedad de Naciones. Es decir, buscan que la comunidad internacional les legitime para controlar este espacio. Y ahí es cuando la comunidad internacional, a través de la Sociedad de Naciones, dice, sería como el precedente de la ONU hoy, ¿no? La Sociedad de Naciones Mm. reconoce a franceses y a británicos que sobre este territorio van a tener el mandato de la comunidad internacional para administrar estos territorios de manera política y económica, social y todo, hasta que estos territorios, la población de estos territorios alcanzase, y eso está por escrito, textualmente, la madurez suficiente para poder ellos gobernarse por sí mismos y tener el derecho a la autodeterminación. Hasta que esta gente no fuera suficientemente madura, la comunidad internacional reconocía que los países civilizados debían de gobernar esos territorios. Era una manera de legalizar la ocupación de este espacio por los europeos y la colonización. Sí, ¿Vale? de subjetivar a esa población. Ujú. Y una más, y ya termino. Has citado, no era la ONU, en su momento era otra. La o la- Sociedad de Naciones. Vale, has citado que legitiman la resistencia armada en el caso de Ah, no. conjuntos de poblaciones que se hayan movido, ¿vale? ¿Cómo casa esto, por ejemplo, con respecto a Hamas en la actualidad y que se haya votado de manera democrática y sea resistencia armada y aún así, aunque salga, se le niega ese aspecto? A ver, eso fue, no, eso ha sido en Naciones Unidas, uno de los organismos las Naciones Unidas tienen como tres instituciones principales, uno es el secretario y la Secretaría General, luego está el organismo principal, que es el Consejo de Seguridad, pero luego está la Asamblea General de Naciones Unidas, donde está representada toda la comunidad internacional, ¿no? Todos los países. Esa Asamblea General, a lo largo de los años 60 y 70, reconoce que los pueblos tienen el derecho a la autodeterminación y les reconoce la posibilidad de utilizar cualquier tipo de lucha para quitarse la dominación extranjera, ¿no? Para acabar con el colonialismo europeo en sus territorios, ¿no? Eso tiene un problema y es que la Asamblea General tiene un poquito menos de poder que el Consejo de Seguridad. ¿Quién está representado en el Consejo de Seguridad? Pues las grandes potencias. Entonces ahí tenemos una cuestión política, que es que esas grandes potencias, cuando tienen que abordar cuestiones relacionadas con el colonialismo, las luchas anticoloniales y demás, pues dependiendo del momento le van a reconocer esos derechos a los pueblos y a otros no. Entonces, en el caso de Palestina, lo que se ha hecho es que se ha ignorado esa capacidad y ese derecho que tienen los pueblos a
defender, ¿no?, su derecho de autodeterminación por cualquier medio y se han adoptado las posiciones israelíes y la narrativa israelí de etiquetar a todo esto como actos terroristas, sobre todo también porque Israel ha sido muy hábil en etiquetar todo lo que tiene que ver con las resistencias palestinas con el islamismo político radical y vincularlo a casos como Al-Qaeda y Daesh. De hecho, en el año, claro, si pensamos en los acontecimientos, ¿no? Tenemos el 11S en 2001, tenemos la invasión de Irak, ¿no?, en 2003, el surgimiento de Daesh. Cuando Hamas se presenta como una alternativa política en Palestina que rechaza Oslo y rechaza la dominación colonial, Israel lo etiqueta como un movimiento islamista similar a Al-Qaeda y Daesh. Y la Unión Europea y Estados Unidos le compran el discurso. Y por lo tanto le niegan a Hamas cualquier naturaleza anticolonial, etc. Y luego está la otra parte, y es que desde la Unión Europea, los países miembros de la Unión Europea y desde Estados Unidos, a Israel se le ha estado negando la naturaleza colonial. Ahora, hoy es cuando el relato de que Israel es un país colonial es más claro. Pero hace 10 años, ¿qué digo 10 años? Hace 3 años, la mayor parte de la gente y de la sociedad y de nuestros responsables políticos negaban absolutamente el carácter colonial del Estado de Israel. O sea, yo creo que en los últimos 2 años esa narrativa se ha ido transformando. Porque es verdad, y lo que nos dicen los estudios sobre colonialismo de asentamientos y demás, es que Israel es un modelo típico, igual que lo fue en su día las colonias americanas, ¿no?, británicas, lo que fue el origen de Estados Unidos. O igual que fue el colonialismo, pues, europeo en Sudáfrica o en Australia o en otros territorios. De acuerdo. Sí, nada, muchísimas gracias. Ha quedado todo, eh, eso, he entendido todo perfectamente. Y nada, enhorabuena por toda la presentación. Pues muchísimas gracias, Julián, por tus preguntas. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Sí, Ana comentaba en el chat, bueno, por si a alguien le interesa leer más del tema y buscar información, parece que el pueblo que aparecía al principio en las fotos se llama Lifta, ¿no? Lo ha puesto ahí por si alguien lo quiere buscar. No sé si es así, Diego, ¿lo confirmas o supongo que la persona que lo escribe pues conocerá, lo ha dejado ahí. Bueno, y me vais a permitir también que os enseñe la primera foto que pongo en la presentación, que me gusta muchas veces empezar estas presentaciones con esto porque es donde se ve el- el colonialismo israelí de manera gráfica, ¿no? A ver si llego a la primera, aquí. Bien, esto que está ahí al fondo, lo conocéis todas. Esto es Belén. Esto es Betlehem, Bet-Sahur al norte, perdón, al sur y Bet-Yala al norte. Esto es lo que conocemos como Belén, que, pues, por todo lo que tiene que ver con nuestra tradición judeo-cristiana, pues lo conocemos y en todas las navidades nos viene Belén a la cabeza, ¿no? Pues Belén es eso. Y esto que hay aquí es una colonia israelí fundada en 1995, una vez que el proceso de Oslo ya estaba en marcha y mientras se hablaba de paz, Israel construye en territorio de Cisjordania, en un bosque precioso que había en esta colina, el asentamiento de Har Homa. Esa colonia hoy día pues tiene esta forma. Y esta foto está tomada desde el camino que va de Jerusalén a Belén. Y como veis, es un paisaje puramente mediterráneo, como el que podemos ver en la Comunidad Valenciana o en todo el Levante español. Este es el ejemplo de lo que supone la violencia colonial israelí sobre la población palestina. Algo que no ha cesado tampoco desde Oslo, ¿no? Y que nos muestra cómo esta gente que viene aquí tienen diferentes derechos, diferente acceso a recursos diferentes a los que tiene Palestina, las personas palestinas, o por ejemplo, se están quedando con parte del territorio y de las tierras de cultivo y de la ganadería de las personas palestinas, ¿no? Y todo esto, como digo, no tenemos que remontarnos
a los primeros tiempos de la colonización sionista, sino que sigue ocurriendo hoy día en Cisjordania, ¿no? Os recomiendo tanto Nuevo Derland para que veáis cómo se produce esa expansión colonial hoy día en Cisjordania, como el documental francés también de Settlers, que lo han sacado este año y que viene a reflejar muy bien cómo es ese movimiento colono hoy día. De hecho, mira, yo sí que te quería preguntar, Diego, o pedir, porque a veces cuando nos imaginamos o intentamos imaginarnos cómo son esas colonias precisamente las que están ahora mismo en Cisjordania, no nos imaginamos muy bien quiénes son esos colonos y esos colonas, y esas colonas, perdón, cómo es esa población colonizadora que está colonizando. No sé si nos darías unas pinceladas de las... no me gustaría acabar con esto y luego porque es algo duro, pero sí para perfilar un poco cómo es esa población que está activamente colonizando Cisjordania en estos momentos. Son personas muy militantes, son personas que llegan atraídas o bien por cuestiones políticas que tienen que ver con ellos creen en el derecho de Israel por distintas razones a ocupar este espacio y ellos vienen a hacerlo. Otras personas vienen por cuestiones religiosas, ¿no? Son gente que creen que por el mandato divino, pues el pueblo judío tiene derecho a ocupar todo este espacio y por lo tanto ellos vienen a apuntalar al movimiento sionista, el proyecto colonial sionista y se vienen aquí pues, por cuestiones también religiosas, ¿no? Pues esto pertenecía a nuestros antepasados, no sé hace cuántos miles de años y venimos a recuperarlo para ellos. Entonces tenemos tanto la versión política, la versión religiosa de esos colonos que vienen aquí a esto y otra gente que viene simplemente a disfrutar de unos privilegios que no tienen en otros lugares. ¿Por qué? Porque los colonos que se instalan en Cisjordania, por ejemplo, pues tienen mejores condiciones a la hora de obtener vivienda. Les resulta más barato alquilar o comprar casas aquí. Tienen ventajas fiscales auspiciadas por el Estado israelí, por el gobierno israelí, que les permite instalarse aquí y que sus negocios, los negocios que abran o las compañías que monten aquí, tienen descuentos fiscales para garantizar que la gente venga aquí, que se quede y que monten negocios y que garanticen el poblamiento israelí de este espacio. Se benefician de carreteras de uso exclusivo solamente para ellos, a las que no tienen acceso las personas palestinas. Se benefician de una protección del ejército israelí, de la policía israelí, que incluso les protege cuando están cometiendo agresiones y ataques contra poblaciones palestinas. Y el ejército está ahí no para que no pase nada, sino para que en caso de que la población palestina se resista, pues los reprimen, los castigan y demás, ¿no? Entonces, esta gente como digo, no tienen necesariamente que ser personas judías para venirse aquí. De hecho, hay muchas personas también cristianas o ateas que están decididas, ¿no? a quedarse y a ocupar estos espacios y que por distintas cuestiones pues han visto las ventajas que les proporciona el proyecto colonial y se vienen aquí y disfrutan de las ventajas de esa violencia colonial contra el pueblo palestino. Y para cerrar, Diego, que está como con un poco de esperanza frente a todo esto, que, ¿cuál crees que tiene que ser ahora nuestro posicionamiento como sociedad, de los movimientos sociales, de toda esta gente que estamos intentando, pues eso, luchar porque los derechos del pueblo palestino y ese proceso de autodeterminación siga adelante? ¿Qué tenemos dónde tenemos que estar, ¿no? ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Pues mira, nuestro camino tiene que ser el que el pueblo palestino nos indique, ¿no? Y hasta ahora el pueblo palestino nos ha demostrado su capacidad de resiliencia, de resistencia, ¿no? El hecho de que la población en Gaza haya soportado ya diferentes grados de exterminio y sigan existiendo allí, o que la población en comunidades de Cisjordania o incluso del Estado de Israel, las comunidades palestinas, sigan sobreviviendo, incluso aunque hayan sido destruidas por los bolívares israelíes más de 100 veces, eso nos indica que la capacidad del pueblo palestino para existir es muy alta, a pesar de todos los intentos israelíes por negarlo, por negar su identidad, por desplazarlos, por exterminarlos, ¿no? Entonces, si el pueblo palestino está siendo capaz de resistir y de existir en esos espacios, pues lo que tenemos que hacer desde nuestras posiciones es apoyarles y es sobre todo seguir denunciando la naturaleza colonial del régimen israelí, su ilegitimidad incluso frente al derecho internacional,
seguir denunciando las violencias que ese régimen israelí está produciendo contra la población palestina en forma de ataques y de asesinatos cotidianos de personas palestinas, expropiación de tierra, desplazamiento forzoso, discriminación sistemática, ¿no? Es decir, crímenes de guerra, de apartheid, genocidio. Seguir denunciando todo esto porque el genocidio en Gaza no ha terminado, porque Israel ha destruido las posibilidades para que la vida se reproduzca en Gaza. Eso va a tardar un tiempo. Eso es la continuación del genocidio, aunque Israel haya dejado de tirar bombas, o tantas bombas como antes, ¿no? O sea que el genocidio va a seguir matando a personas palestinas en los próximos meses y en los próximos años. Y desde los movimientos sociales, pues tenemos que animar a nuestros gobiernos y exigirles que rompan relaciones con el Estado de Israel, que tienen que exigir responsabilidades por los crímenes al Estado de Israel, que el Estado de Israel, por mucho que se presente como un Estado democrático, no pasa los mínimos estándares, ¿no? En el momento en el que tienen una población importante discriminada en su propio territorio, ¿no? Am, Esto significa pues, que tenemos que seguir explicando la narrativa colonial y anticolonial. Tenemos que seguir haciendo pedagogía, porque muchas veces nuestros políticos no es que no quieran, es que a veces ni lo entienden. Entonces hay que seguir explicándole a la gente por qué tienen que romper relaciones con Israel, por qué no se le deben de dejar a sus representantes que participen en nuestras competiciones deportivas cuando representan un Estado, ¿no? Que no hay que dejar a los representantes del Estado de Israel que tengan acceso a nuestra financiación pública de investigación y desarrollo, que nuestras universidades no deben de colaborar con los crímenes israelíes. Y esto no es una petición nuestra porque nosotros además seamos sensibles a la cuestión palestina, es que estamos exigiendo que se cumpla el derecho. Es que el derecho internacional y el derecho español le exige a nuestro Estado y a las instituciones que dependen de nuestro Estado que no colabore con crímenes internacionales. Y eso es lo único que le estamos pidiendo. Entonces, tenemos que seguir empujando. Yo creo que la sociedad española ha demostrado una gran capacidad de movilización estos dos últimos años, mensualmente saliendo a las calles varias veces, de manera continua, ¿no? Durante estos 2 años, exigiendo al gobierno que se mueva. Y hemos conseguido que el gobierno se vaya moviendo hacia posiciones más críticas con el Estado de Israel. Todavía no está a lo mejor donde queremos, ¿no? Pero sí que mucho más lejos de los lugares que ocupaba el 7 de octubre de 2023 bueno, las medidas que se van adoptando pues que se profundicen y que al final consigamos que la propia sociedad israelí se libere de ese estado tan violento que oprime a la población palestina, pero que también está oprimiendo a la población israelí. Muchísimas gracias, Diego. Llegaba una pregunta de Fran, no sé si así muy resumidamente para respetar los tiempos. Preguntaba Fran si hubo algún tiempo en la historia donde judíos y palestinos tuviesen una vida en la que conviviesen sin Sí, conflictos. claro que sí. Las comunidades previas a, a la llegada de los colonos sionistas, pues tenían sus dificultades, pero no eran por una cuestión religiosa ni era por una cuestión de que tuvieran identidades diferentes, ¿no? Podían tener los problemas que se pueden tener en un pueblo, pues los vecinos, es algo normal. El problema político y el problema y la confrontación no viene con la población autóctona palestina, viene con los colonos que llegan después, porque se interpreta que son personas colonas, son personas europeas independientemente de la religión o de la identidad que pudieran tener, ¿no? El problema es el colonialismo, ¿no? Y luego tenemos casos, por ejemplo, en Nablus, en lo alto de la montaña de Nablus, hay una comunidad judía, que son los samaritanos, es una especie, una comunidad que tiene unas particularidades dentro del judaísmo y demás, pero con la que la población palestina de Nablus no tiene muchos problemas. De hecho, ahora no lo sé, pero yo estuve viviendo allí en 2011, 2012, he ido regularmente hasta hace 3 años y hasta entonces la población samaritana permitía el acceso de la población palestina sin ningún tipo de restricciones a esa comunidad y no había mayores tensiones, ni se les percibía como unos colonos, porque se consideraban que eran personas judías, pero que llevan ahí de toda la vida. El problema era con las colonias que han llegado después, ¿no? Con las personas judías o cristianas que han llegado después a colonizar ese espacio. Vale, muchísimas gracias.
Por último, simplemente nos preguntaban si el docu al que te hacía referencia antes, el de Settlers, es el de Luis Tegú de dos mil Sí, veinticinco Vale, perfecto. sí. Bueno, pues aclarado todas estas dudas vamos, con una claridad espectacular, de verdad, Diego. Yo creo que nos queda más que agradecerte profundísimamente todo lo que nos has explicado, lo que nos has compartido, la Muchas gracias. esperanza que nos das, ¿no? El mensaje que nos transmites. Y bueno, a todas y a todos vosotros, si tenéis cualquier duda que nos podéis escribir, os pondremos también además ahí en la plataforma de Mundubat un par de libros que creo que también, de los que Diego es coautor, que creo que son súper claros, donde seguro se detallan muchísimas de todas las cosas que nos has explicado. Y si no me equivoco, Neus, más que invitaros para la próxima sesión el Mm, jueves que viene, que vamos a hablar sobre comunicar para transformar con Lucila Rodríguez Alarcón, de la Fundación Por Causa, y que ha escrito el libro de Activistas del Amor. Con ella estaremos el jueves que viene a las 6 y continuaremos con estos seminarios que yo creo que tanto nos están aportando en estos momentos tan importantes. Bueno, Diego, no sé si lo estás viendo, pero llegan las gracias mm, de todas las personas que han asistido y por tu claridad, por tu mm. presentación. Sí, aún así recordaros también que hemos grabado la sesión y colgaremos el vídeo. La grabación estará disponible en la plataforma, porque además yo, o sea, igual que te agradezco porque has sido muy elocuente, pero es verdad que es mucha información y hay gente a lo mejor que si no estaba familiarizada con una aproximación histórica y con todos estos conceptos, pues igual se lo quiere volver a ver, o gente que a lo mejor ha llegado a mitad o que se lo ha perdido, porque bueno, sabemos que hay muchas personas inscritas, pero no se ha conectado todo el mundo. Entonces, bueno, estará colgado el vídeo y todas las referencias que ha ido comentando Diego, los libros, como dice Tere, lo tendréis todo en la plataforma. Igualmente, bueno, agradecer de nuevo y que nos podéis seguir escribiendo dudas. eh, para resolver cualquier cosa estaremos disponibles Tere y yo en la plataforma. Ahí tenéis un chat, si no está el mail también. Y nada, vamos a seguir con estos seminarios aprendiendo y desmontando un poco ¿no? la imagen y los discursos que nos llegan desde los medios principalmente, ¿no? Entonces, nada, Diego, muchas gracias de verdad A por tu vosotras tiempo y por por la tu invitación. claridad. Y bueno, te vemos en próxima, seguro. Eso. Seguro que sí. Que tengáis una buena noche. Muchas Igualmente. gracias. Y muchas gracias a todas.